Buenas, en esta ocasión mis compañeros Deimis Albor, Jesús Bolaño y mi persona Laura Hernández les hablaremos un poco sobre la hemoglobina y de algunas variaciones que posee esta estructura en cuanto a ligandos, a las cuales les hicimos algunos análisis utilizando varios software. Para entrar un poco en contexto, empezaremos definiendo lo que es la hemoglobina y la función que tiene en el organismo. Esta es una proteína globular que se encuentra en grandes cantidades dentro de los glóbulos rojos y es de vital importancia fisiológica para el aporte normal de oxígeno a los tejidos. Uno de los ejemplos más llamativos de la relevancia del proceso evolutivo y de la eficiencia de los sistemas biológicos se encuentra en los eritrocitos. Una de sus funciones vitales es su participación en el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos. La hemoglobina es el componente fundamental de este proceso. Estas son proteínas globulares, como ya lo mencioné anteriormente, presentes en los hematíes en altas concentraciones. Estas suelen fijar oxígeno en los pulmones y lo transportan por la sangre hacia los tejidos y células que rodean el lecho capilar del sistema vesicular. Al volver a los pulmones desde la red de capilares, la hemoglobina actúa como transportador de dióxido de carbono y de protones. La hemoglobina ha jugado un papel sumamente importante en la química, biología y medicina. Cuando ésta se une al oxígeno para ser transportada hacia órganos del cuerpo, recibe el nombre de oxihemoglobina, y cuando se une al dióxido de carbono para ser eliminada, recibe el nombre de desoxihemoglobina. Ahora, un dato importante, y es que los valores normales en sangre son de 13 a 18 gramos por decilitro en el hombre y de 12 a 16 gramos por decilitro en la mujer. La subunidad alfa y la subunidad beta de la hemoglobina se encuentran involucradas en el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los diversos tejidos periféricos. La localización de estas es el citosol y la región extracelular. Continuando con nuestro análisis, entramos a hablar un poco de un papel muy importante. Este es la estructura secundaria. Estas estructuras son aquellas que suministran ciertos patrones de plegamiento del eje de una molécula en específico. Dichos patrones presentan la peculiaridad de repetirse en algunas zonas de muchas proteínas. Estas estructuras son consecuencias de la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que participan en los enlaces peptídicos. Cabe resaltar que esto suceda sin que intervengan los grupos laterales de los aminoácidos. La 2-HHB desoxihemoglobina humana presenta dos cadenas proteicas. Estas son la subunidad alfa, que encontramos en la imagen de color moradito, la cual presenta 141 aminoácidos, y la subunidad beta, la cual está de color rojo y presenta 146 aminoácidos. Cabe resaltar que en la estructura general encontramos la participación de cuatro cadenas proteicas. Entonces, ¿qué sucede? La cadena proteica A y C presentan el mismo número de aminoácidos, 141. Por ende, se estudia como una sola, o sea, la subunidad alfa. Por otro lado, la cadena proteica B y D presentan el mismo número de aminoácidos, es decir, 146, y se estudia como una sola cadena proteica, es decir, la subunidad beta. Entonces, entrando un poco en la estructura secundaria, vemos que tanto las dos que se encuentran en la parte de abajo presentan una forma de hélice. Esta es una conformación en la que el eje de la molécula adopta una estructura ordenada en forma de espiral o hélice, como se dijo anteriormente. Cabe resaltar que esta hélice se mantiene debido a los puentes de hidrógeno que se dan entre el oxígeno del grupo carbonilo de un aminoácido y el hidrógeno del grupo amino del cuarto aminoácido consecutivo. De esta manera, los grupos carbonilo y amino del eje quedan unidos por puentes de hidrógeno. La diferencia entre estas radica en que la cadena beta presenta mayor número de secuencias. En la literatura, las cadenas de tipo beta presentan una estructura de lámina u hoja beta plegada, la cual es una conformación en la que dos o más segmentos de la cadena polipeptídica se mantienen paralelos, extendidos mediante puentes de hidrógeno entre los átomos de los enlaces peptídicos. Esto se da en la parte de literatura, debido a que en este caso ambas estructuras secundarias presentan forma de hélice o espiral. Si observamos detalladamente cada una de las cadenas proteicas, tanto la subunidad alfa como la subunidad beta, es obvio que hay presencia de rangos cortos que se encuentran constantes, es decir, no presentan alteraciones. Estos hacen referencia a los denominados giros beta y se encuentran presentes tanto en las cadenas alfa y la cadena beta. La presencia de ellos hace que la estructura presente cierta desviación. En otras palabras, los giros son los causantes de que la estructura tenga una variación de 180 grados en la cadena principal de dicho polipéptido y así darle una forma única a cada estructura. Determinar el punto isoeléctrico teórico y experimental para la subunidad alfa y la subunidad beta de la hemoglobina humana. El valor de punto isoeléctrico teórico de la cadena arrojó un valor de 8.12 y una masa de 15.257 Dalton. El valor experimental para el punto isoeléctrico fue de 8.75 y la masa experimental de 13.486 Dalton.
El punto isoeléctrico teórico para la cadena B arrojó un valor de 6.49 y una masa de 15.998 Dalton. De esta misma manera, el punto isoeléctrico experimental fue de 6.52 y la masa experimental de 12.651 Dalton. Ahora bien, nos preguntamos a qué se deben estas variaciones en los valores teóricos y experimentales. Esto se debe a las posibilidades de modificación post-traduccionales que tienen los aminoácidos que conforman las proteínas. Estas modificaciones pueden corresponder a acetilaciones, metilaciones, uniones de azúcares o a la formación de enlaces disulfuro, lo que afecta directamente la carga y el punto isoeléctrico de la proteína. Hablando un poco sobre las interacciones presentes entre las cadenas de la hemoglobina, podemos observar en las imágenes que existen diferentes interacciones de tipo fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno. Esta representación hace alusión a la proteína 2-HHB, pero de igual forma se analizaron todas las proteínas. Observando la imagen de la derecha podemos observar que las representaciones de las interacciones están un poco más detalladas. Entonces, en el inciso A podemos observar que 14 residuos de aminoácidos de la cadena A interaccionan por medio de 80 fuerzas de Van der Waals y 8 puentes de hidrógeno con 16 residuos de aminoácidos de la cadena B. Ahora bien, los círculos nos representan la interfaz de área de las cadenas, siendo así que la cadena A posee un área de 823 Armstrong al cuadrado frente a la cadena B que posee un área de 830 Armstrong al cuadrado. Estas mismas indicaciones son equivalentes para la cadena B y D. Seguidamente, en el inciso B podemos observar que 14 residuos de aminoácidos de la cadena C interaccionan ahora por medio de 84 fuerzas de Van der Waals y 8 puentes de hidrógeno con 18 residuos de aminoácidos de la cadena B. La interfaz correspondiente para estas cadenas son las siguientes. Para la cadena C posee un área de 838 Armstrong al cuadrado y para la cadena D posee un área de 849 Armstrong al cuadrado. Este mismo análisis se tiene en cuenta para los incisos C, D y E. Siguiendo con el análisis de la proteína 2-HHB, tenemos que el grupo hemo se encuentra situado en una hendidura o bolsillo de naturaleza hidrofóbica de la estructura terciaria de las proteínas, como se muestra en las imágenes. Esto permite proteger al oxígeno y al hierro de cambios en su estado de oxidación. El grupo hemo posee un comportamiento similar al de un hidrocarburo aromático, manteniéndose en su posición por interacciones de Van der Waals que ejercen los aminoácidos hidrofóbicos que lo rodean. Esto se encuentra representado por la línea morada. El átomo de hierro en estado de spin alto sobresale del plano del grupo hemo hacia el aminoácido histidina. Existen alrededor de unas 80 interacciones entre los aminoácidos y el grupo hemo. La mayoría de estas interacciones no covalentes se presentan entre cadenas apolares de aminoácidos y las regiones no polares de la protoporfirina, que es el grupo hemo. En cada subunidad proteica de la hemoglobina, el grupo hemo o grupo prostético se halla encajado en la oquedad superior de la proteína globular, manteniéndose unido a la proteína por el enlace de tipo Van der Waals entre el átomo de hierro y los nitrógenos imidazólicos. En las imágenes anteriores se puede observar que el átomo de hierro se sitúa en el centro del anillo complejo de la protoporfirina y establece 4 enlaces con los 4 nitrógenos centrales de los 4 anillos pirrólicos. Esta además posee otros 2 enlaces en este caso es un aminoácido que es la histidina. Entonces podemos observar que en la cadena A, la histidina encerrada en el óvalo azul se encuentra en la posición 45 de esta misma cadena. Esta se conoce como histidina distal porque no se encuentra unida directamente al átomo de hierro, sino a uno de los propianatos de la protoporfirina. Su interacción es mediante un puente salino. La otra histidina, que es la que se encuentra encerrada en el óvalo verde tanto de la cadena A como de la cadena B, se conoce como histidina proximal, ya que esta sí se encuentra unida directamente al hierro por un enlace de tipo metálico. En la cadena A se encuentra en la posición 87 y en la cadena B en la posición 92. Ahora bien, llegamos a una de las partes más importantes de nuestro análisis, que es conocer las distancias y ángulos de enlace presentes entre todas las interacciones que posee esta proteína, que es la 2-HHB. Observando la animación nos damos cuenta de que las interacciones presentes son las siguientes. Enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno representados con las líneas punteadas de color azul. Nos damos cuenta además de que no posee enlaces entre halógenos, posee demasiados contactos hidrofóbicos. De hecho, estos son los que más se presentan, representados con una línea punteada de color gris. Posee interacciones pi representadas con una línea punteada de color verde y interacciones metálicas, que es la más importante, punteada con una línea punteada, de color morado. Procedimos ahora a hacer el cálculo de la distancia de enlace entre el grupo hemo y la histidina ubicada en la posición 87, arrojando esto un valor de
2.15 astrom. Luego procedimos a calcular el ángulo entre esta histidina y nuestro grupo hemo, arrojando un valor de 103.7 grados. Los resultados para el cálculo de la distancia y de los ángulos de enlace utilizando el software se tabularon, obteniendo así estos resultados que se observan a continuación. Para el grupo hemo de la cadena A en la posición 142 unido a la histidina proximal de la cadena A en la posición 87 nos arrojó una distancia de 2.15 astrom con un ángulo de 103.7 grados. Para el grupo hemo de la cadena A en la posición 142 unido a la histidina distal de la cadena A en la posición 45 nos arroja una distancia de 2.98 astrom con un ángulo de 108.8 grados. Y para el grupo hemo de la cadena B en la posición 148 unido a la histidina proximal de la cadena B con posición 92 nos arroja una distancia de 2.15 astrom. Ahora bien, podemos observar que se tabularon 4 medidas para los ángulos. Esto es así porque se tuvo en cuenta la medida entre el átomo central, que es el átomo de hierro con la histidina, y los diferentes nitrógenos de los anillos pirrólicos. Por eso se obtienen 4 medidas de ángulos. Bueno, después de analizar detalladamente la entrada 2HHB, se analizaron 4 entradas más de manera muy general, empezando por la entrada 1HHO, que corresponde a la oxihemoglobina humana. En esta, como se muestra en las imágenes, se señalizaron los grupos más representativos o de mayor importancia que se encuentran unidos directamente al grupo hemo de esta proteína. El grupo más representativo encontrado en esta entrada fue el grupo OXY, interaccionando directamente con el grupo hemo. Esta es la demostración del análisis que se realizó para el grupo 1HHO. Posteriormente se analizaron todas las distancias y ángulos de enlace de los grupos que interaccionan directamente con el grupo hemo. En este caso, la interacción de mayor relevancia es la que hace el grupo hemo con el grupo OXY. Posteriormente se analizó la entrada 1BUW. En este grupo se encontró que el grupo hemo, tanto de la subunidad alfa como de la subunidad beta, se encuentran enlazadas con un ligando representativo que es el NO. Y este fue el ligando de interés para el análisis de esta proteína. En este GIF se encuentra representada la interacción entre el grupo hemo y el grupo NO de la 1BUW. En las tablas aquí representadas se encuentran todos los datos encontrados en el análisis de las distancias y ángulos de enlace para la proteína 1BUW y los grupos más representativos unidos directamente al grupo hemo. Para la entrada 2HCO se encuentra representado en las imágenes las interacciones características de estos grupos tanto para la subunidad alfa como para la subunidad beta, teniendo en cuenta que ambas interaccionan con el grupo CO y es el enlace característico que se analiza en esta entrada. En esta animación se encuentra representada la interacción entre el grupo hemo y el grupo CO de la entrada 2HCO. En las tablas se encuentran consignados todos los valores encontrados para el análisis de distancias y ángulos de enlace para la entrada 2HCO. Finalmente se analizó la entrada 1B86 en la que se encontraron 4 cadenas A, B, C y D. Para ellas los grupos hemo interaccionan con sistemas diferentes y en posiciones diferentes, como se muestran en las figuras aquí señalizadas. En esta animación se encuentra representada la interacción entre el grupo hemo y el grupo OXY de la cadena A de la entrada 1B86. Finalmente, en esta tabla se encuentran consignados todos los valores encontrados en el análisis para las 4 cadenas diferentes de la entrada 1B86. Encaminándonos al final de nuestro análisis, encontramos los diagramas de Ramachandran. Estos
son arrojados para cada una de las 5 entradas aquí analizadas. Este diagrama es de suma importancia, ya que nos proporciona información acerca de la conformación estructural de la proteína. En este caso, observamos claramente que existe mayor cantidad de señales en el tercer cuadrante plano cartesiano, es decir, en la parte inferior izquierda, lo que nos indica las combinaciones de hélice de la subunidad alfa. En esto ya se identificaron los ángulos diedro o torsiones que sufre la cadena principal de la proteína, además de los giros y bucles de este tipo de estructuras. En el segundo cuadrante también se notan algunas señales, la cual se encuentran en menor proporción. Esto debido a los ángulos que hacen mención a las combinaciones de tipo beta. Finalmente, las pocas señales que relucen en el primer cuadrante son proporcionadas por los ángulos diedros de hélice con giro hacia la izquierda. Finalmente, podemos concluir que hay evidencias de que cada una de las 5 entradas aquí analizadas presentan diferentes ligandos y por ende diferente interacción centro metálico-ligando, ya que no se comportan de la misma manera. Por otro lado, cabe concluir que el poco contenido de hemoglobina en nuestro sistema es causante de muchas enfermedades. La principal es la anemia. A continuación le dejamos cada una de las biografías en la cual basamos nuestro estudio. Muchas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo. Les agradecemos comentar qué les pareció nuestro análisis y no se les olvide dejar un like. Muchas gracias, que pasen buen resto de día.